Buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos a la Iglesia Cristiana de la Gracia. Bienvenidos a todos ustedes, a las personas que nos visitan por primera vez. Nuevamente, darles la bienvenida. Le damos gloria a Dios para que haya puesto todas las circunstancias para que podamos estar aquí. El día de hoy se va a predicar acerca del libro de Oseas. Eso está en el Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces lo primero que voy a suplicarles, perdón, es que vayamos al libro de Oseas en nuestras Biblias, porque vamos a explicar versículo por versículo qué es lo que la palabra de Dios tiene para decirnos el día de hoy a nosotros, ¿sí? Ya lo ha dicho nuestro hermano David, les animamos a silenciar los celulares, apagarlos en el mejor de los casos, ¿no? Para que no seamos de distracción para nadie, ¿sí? El día de hoy vamos a hablar acerca de Oseas 10, del 9 al 15 nuevamente. El título de la prédica del día de hoy, como ustedes pueden ver en las pantallas, es Era una comodidad peligrosa, ¿sí? Una comodidad peligrosa, ¿ok? Y Dios mediante voy a procurar exponer que ciertamente hay una comodidad peligrosa. El Señor nos da y nos trae momentos cómodos en nuestra vida. Y los momentos difíciles también Dios los permite. Sin embargo, a veces olvidamos los momentos cómodos, tranquilos y apacibles que Dios trae en nuestra vida. En teoría, nosotros deberíamos usar esos buenos momentos para la gloria de Dios, para la edificación de nuestro prójimo. Pero lo cierto es que nuestra tendencia es usar nuestra comodidad para autosatisfacernos. Y ahí está la comodidad peligrosa. Cuando usamos lo bueno que nos da Dios, no para Dios, que es para quien corresponde, sino que lo usamos para nuestro beneficio. Pero antes vamos a pedir que sea Dios quien nos dirige en este tiempo, que sea su palabra hablándonos el día de hoy, que sea su palabra confrontándonos el día de hoy. Esta es nuestra convicción. En esta iglesia tenemos una convicción muy específica. Quien cambia profundamente los corazones de cada uno de nosotros es Dios, a través de su palabra. No precisamente a través de alguna experiencia, de tirarnos al piso o algo por el estilo. A través de su palabra explicada. Nuestra expectativa es que su palabra impacte en nuestras vidas y en nuestros corazones. ¿Sí? Es por ese motivo que vamos a pedir al Señor que prepare nuestros corazones. A veces olvidamos, necesitamos a Dios incluso para creer. Y dependemos de Él enteramente. Él nos creó, Él nos hizo para Él, no lo olvidemos. Y vamos a pedirle a Él que sea Él hablándonos el día de hoy. ¿Sí? Vamos a inclinar nuestros rostros ahí donde estemos, por favor. Y vamos a pedir la dirección del Señor en esta mañana. Vamos a orar. Padre Santo, te agradecemos infinitamente, Señor, tu gracia, tu misericordia, tu bondad. ¿Cómo no llamarte Padre bueno si tú nos das cada día de vida, Señor, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras falencias, a pesar de nuestro egoísmo y nuestro orgullo? Tú, Señor, nos das días de misericordia. Padre Santo, te pedimos que este momento, este día, esta mañana, no sea una mañana desperdiciada. No sea una mañana, Señor, en la que simplemente venimos por cumplir. Y no sea una mañana, aún, Señor, simplemente que venimos para probar. Señor, que sea una mañana en la que vengamos con la expectativa de escuchar tu palabra como lo que es, tu palabra, Señor. No como viniendo de un ser humano inmensamente falible, sino como de ti, mi Señor y Salvador. Obra, mi Señor, en los corazones. No hay corazón que pueda resistir tu poder, tu amor y tu misericordia, pero te necesitamos, Señor. Ayúdanos. Aún, Padre Santo, te pido, Señor, que me des la claridad para explicar tu palabra y que lo haga con amor y con temor reverente. Mi Señor, también te pido que quites toda distracción de nuestros corazones, porque somos expertos, Señor, ciertamente desviándonos de tema. Señor, ayúdanos a escuchar tu palabra y que sea ella obrando poderosamente en nuestros corazones. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a leer todos juntos qué nos dice Oseas 10, del 9 al 15. Vamos a empezar por ahí. Dice así la palabra del Señor. Vamos todos a nuestras Biblias, por favor, y vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra del Señor en Oseas 10, del 9 al 15. ¿Sí?
Yo lo voy a leer en la versión de la Nueva Biblia de las Américas. Algunos lo tendrán en la versión La Reina Valera de 1960. Finalmente dice la misma cosa, solamente para ponerles de conocimiento, ¿sí? Oseas 10, del 9 al 15, dice así la palabra del Señor. Desde los días de Gibeá has pecado, oh Israel, allí se han quedado. ¿No los alcanzará en Gibeá la batalla contra los hijos de iniquidad? Cuando yo lo desee, los castigaré, y se juntarán pueblos contra ellos, cuando sean castigados por su doble iniquidad. Versículo 11. Efraín es una novilla domesticada que le gusta trillar, pero yo pasaré un yugo sobre su hermoso cuello. Unciré a Efraín, arará Judá, rastrillará Jacob por sí mismo. Siembren para ustedes según la justicia, cieguen conforme a la misericordia, rompan la tierra para sembrar, porque es tiempo de buscar al Señor, hasta que venga a enseñarles justicia. Ustedes han arado iniquidad, han cegado injusticia, han comido fruto de mentira, porque has confiado en tu camino, en la multitud de tus guerreros. Se levantará un tumulto entre tu pueblo, y todas tus fortalezas serán destruidas. Como Salmán destruyó a Bet Arbel el día de la batalla, cuando las madres fueron despedazadas con sus hijos, así les será hecho en Betel, a causa de su gran iniquidad. Al amanecer, el rey de Israel será totalmente destruido. Mis hermanos, vamos a empezar entonces explicando qué es lo que la palabra del Señor tiene que decirnos el día de hoy. Vamos a empezar. En el versículo número 9 empieza la palabra del Señor diciendo: desde los días de Gibeá has pecado, oh Israel, allí se han quedado. Entonces, en otras versiones dice los días de Gabá, ¿correcto? Y eso lo explicamos semanas antes. ¿Qué había pasado en Gibeá o Gabá? Había pasado algo muy, muy, muy vergonzoso para la historia de Israel, ¿sí? La palabra del Señor nos muestra en el libro de Jueces que había un levita, ¿correcto? Si lo recuerdan, había un levita que tenía su concubina, ¿sí? ¿Qué hicieron con su concubina? Finalmente, los hombres de ese lugar, de la tribu de Benjamín, la ultrajaron, ¿no es cierto? Después el levita de impotencia descuartizó su cuerpo, él lo envió a las otras tribus y fue un escándalo para todos, ¿no? Nuevamente, eso ya lo explicamos semanas anteriores. No va a ser el tema de la prédica, el objeto de la prédica del día de hoy. Sin embargo, es necesario recordarlo porque en el versículo 9 retoma este punto la palabra de Dios. ¿Y para qué lo toma? Para recordar un momento vergonzoso de la historia de Israel como pueblo. Porque ciertamente fue sumamente vergonzoso, escandaloso para toda la historia de Israel. Y miren cómo el Señor lo articula. Desde los días de Gibeá has pecado, oh Israel, allí se han quedado. Una cosa está mostrando aquí la palabra del Señor. Está mostrando el pecado de Israel. Y le está mostrando algo. Le está diciendo: Israel, tú estás pecando, pero no estás pecando de la noche a la mañana. Porque, mis hermanos, ninguno de nosotros peca de la noche a la mañana. Ninguno de nosotros se entrega a la infidelidad de la noche a la mañana. Ninguno de nosotros comete algo escandaloso o un pecado de la noche a la mañana. Siempre es secuencial. Pequeñas cosas que vamos descuidando, pequeñas cosas a las que nos vamos entregando y finalmente cedemos y caemos de lleno al pecado. Y cuando menos nos damos cuenta estamos en el fondo, en el foso. Y aquí la palabra del Señor les dice: Israel, tú no estás mal desde ayer, ni desde anteayer, ni desde hace una semana. ¿Sabes desde cuándo estás mal? Desde los días de Gibeá, desde los días de Gabá, es lo que dice el Señor. Está mostrando dos cosas cuando hace referencia a los días de Gabá. Está diciendo, uno, la antigüedad del pecado de Israel. Les está mostrando que su pecado no es cosa de ahora último. Está mostrando que su pecado viene desde hace tiempo en primer lugar. ¿Sí? Y mis hermanos, a veces nosotros simplemente queremos olvidar nuestro pecado y seguir adelante, ¿no? Cuando lo correcto, lo bíblico es que cuando pecamos, busquemos el perdón de Dios. Busquemos el perdón de Dios, nos humillemos, lo busquemos y le pidamos perdón. Y de hecho el Señor dice que es fiel y justo para perdonar.
Sin embargo, la realidad es que no es nuestra tendencia. Pecamos, nos da un remordimiento, buscar el perdón de Dios. No, mejor hago como si no pasó nada y que el tiempo cure las heridas. Y lo triste es que el tiempo no cura las heridas, mis hermanos. El tiempo no cura las heridas ni sana los pecados. Dios sí lo hace. Dios sí lo hace. Entonces, pero a veces nosotros simplemente queremos olvidarlo y simplemente seguir adelante. Y es lo que estaba pasando aparentemente con Israel. Pero el Señor nuevamente les dice, están mal desde hace tiempo. Y no solamente están mal. Cuando está haciendo alusión a Gibeá o Gabá, está hablando de la gravedad del pecado. No solamente está diciendo que el pecado viene desde hace tiempo, está hablando de la gravedad de su pecado. La gravedad que había ocurrido en ese tiempo. Pero también está hablando sobre la persistencia del pecado. Aquí la palabra de Dios sugiere que Israel no había aprendido de los errores del pasado. ¿Y cuántos de nosotros estamos así, mis hermanos? Salimos de un problema simplemente para entregarnos a otro problema. Y más propiamente hablando, ¿cuántos de nosotros simplemente salimos de un pecado para entregarnos a otro pecado? Y así sucesivamente. Y eso muestra muy probablemente que no hemos aprendido de nuestros errores del pasado. Israel no los había aprendido. Ellos continuaban con los caminos de maldad e injusticia. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor, nuevamente nuestro enfoque en el versículo número 9, dice, desde los días de Gibeá has pecado, oh Israel. Bueno, eso fue hace tiempo, pero miren lo que dice palabras después. Allí se han quedado. Allí se han quedado. Y el Señor les dice, no los alcanzará en Gibeá la batalla contra los hijos de iniquidad. Allí se han quedado, dice la palabra del Señor. Y no sé si esa palabra, si esa frase, encaja con nosotros. Ahí se han quedado. ¿Cuántos de nosotros, por la gracia de Dios, nos ha salvado y librado de las consecuencias de muchos de nuestros pecados? Y ahora que estamos tranquilos, nosotros pensamos que no pasó nada, ¿no? Cuando lo que debió haber pasado es que eso nos debería dar más humildad y amor hacia Dios. Y cuando eso no sucede, el Señor tiene una palabra para ti. Ahí sigues en el mismo punto. Y después viene una pregunta retórica. ¿No los alcanzará en Gibeá la batalla contra los hijos de iniquidad? En Gibeá nuevamente, o en Gabá, había ocurrido, a causa de ese escándalo de aquella vez, había ocurrido una guerra civil. Ese pecado había terminado en sangre, mis hermanos. Y hace la misma alusión al día de hoy. El Señor les está diciendo, ¿no ven cómo han terminado antes? Estaban mal en sus pecados, terminó todo mal. Y ahora que están en la misma condición, ¿creen que van a terminar bien? Van a terminar mal, van a terminar igual. Esa es la idea cuando dice, no los alcanzará en Gibeá la batalla contra los hijos de iniquidad. Y entonces el Señor aquí viene y dice que Él va a dar el castigo. Él va a dar el castigo. Yo sé, mis hermanos, que la mayoría de las iglesias, por congraciarse con las personas que vienen, prefieren explicar y presentar a un Dios amoroso, buena gente, casi un hippie, ¿no? Bienvenidos todos, paz y amor. Pero el Dios de la Biblia ciertamente es amoroso, ciertamente es misericordioso, tardo para la ira, grande en misericordia, dice la palabra del Señor. Sin embargo, a veces olvidamos que Él castiga y que Él disciplina aún a los que ama. Y en el versículo número 10 dice, cuando yo lo desee, los castigaré. Y a veces olvidamos eso, mis hermanos. Nosotros podemos elegir nuestro pecado, pero Dios elige las consecuencias. No lo olviden. Y a veces nos estamos entregando a algún pecado, a veces pensamos que no pasa nada, que no hay consecuencias, y a veces en el fondo de nuestro corazón ponemos a decirnos, bueno, yo estoy haciendo esto, no pasa nada, parece que no existe un Dios en realidad, porque mira, yo estoy tranquilo. Y a veces olvidamos que las consecuencias vienen de Dios y cuando Dios lo quiere. Leamos nuevamente el versículo número 10. El Señor dice que el castigo será cuando yo lo desee. Y a veces, mis hermanos, las consecuencias de nuestros pecados vienen de inmediato. A veces tardan un poquito más, a veces tardan un poquito más, pero ciertamente van a llegar, porque eso depende de Dios. Y no caigamos en el error, hermanos y hermanas, amigos y amigas, de pensar que porque estamos pecando y porque ahorita no pasa nada,
siempre va a ser así. La palabra del Señor nos muestra que va a haber consecuencias y las consecuencias van a llegar cuando el Señor lo desee. Cuando el Señor lo desee. Estamos en sus manos y estamos en sus tiempos. Y en el versículo 10 estamos viendo cómo el Señor va a castigar al pueblo de Israel. Y dice, se juntarán pueblos contra ellos cuando sean castigados por su doble iniquidad, ¿no? Aquí cuando dice doble iniquidad no habla tanto de que ha habido dos iniquidades o dos pecados específicos, aunque ciertamente hay algunos teólogos que lo interpretan así, pero en realidad habla más sobre la acumulación de pecados, ¿no? La persistencia de Israel para la maldad. No se refiere necesariamente a dos pecados específicos, sino habla de una culpa agravada por la repetición y la abundancia de sus transgresiones. Entonces el Señor dice, van a ser castigados por su doble iniquidad, es decir, van a ser castigados por su maldad que no es poca. Eso dice el Señor. Pero por favor, vamos a ir al versículo número 11 ahora, porque el versículo número 11 en realidad es el tema central de la prédica del día de hoy. Todo lo demás es simplemente un preludio a lo que quiere llegar la palabra del Señor en el versículo número 11. Y dice, Efraín es una novilla domesticada que le gusta trillar. Y hemos visto en el pasado que el Señor ha hecho muchas comparaciones entre Israel y otras cosas. El día de hoy dice que Israel, atención, es una novilla domesticada que le gusta trillar. Y uno a primera vista no le causa mucha impresión, ¿no? Es como, ok, para empezar, ¿qué es una novilla y qué es trillar, no? Porque algunas personas que han vivido toda su vida en la ciudad, por ejemplo, no tienen idea de lo que es trillar, ¿correcto? Y vamos a explicarlo en primer lugar, ¿ok? En primer lugar vamos a ver a qué se refiere, qué es una novilla domesticada. Una novilla domesticada es una vaca, una vaquilla, que era un animal que se usaba para el trabajo. Ahora, recordemos, en el Antiguo Testamento se utilizaban bastante las vacas, los bueyes, ¿no? Entonces, se usaban para todo tipo de trabajos, ¿correcto? Para trabajos duros, para trabajos un poco más livianos. El trabajo más duro era el trabajo de arar. No sé si tenemos la imagen de los... Ahí está. Solamente esta imagen es para asegurarme que todos vamos a estar en el mismo punto. Ahí tenemos a dos bueyes con un yugo, ¿sí? Esa madera, ese aparato, ese elemento que ven encima de su cuello es el yugo. Se les pone, se les arrea para que ellos puedan jalarlo, ¿no? Y para que puedan arar la tierra. Ahora, noten que la idea es que ellos puedan arar la tierra, es decir, la tierra en ese momento está dura. Entonces, el trabajo de arar para estos animales iba a ser fatigante, fatigoso, ¿sí? Y esa era la idea. Por ejemplo, este es un tipo de trabajo que hacían algunos animales, arar la tierra. Este era uno de los más difíciles, porque nuevamente la tierra en este momento está dura. Entonces, el esfuerzo que tú necesitas para que esa tierra se abra y todo es más cansado, ¿sí? Gracias, hermano, por la imagen. Ok. Sin embargo, había otro trabajo para las vaquillas, un trabajo mucho más tranquilo, y era el trabajo de trillar. ¿En qué consistía trillar, mis hermanos? Para que veamos la diferencia. Además que estamos viendo esa imagen, a diferencia, de esta imagen, trillar básicamente es pisar el grano para separarlo de la paja, ¿no? Ahí está la paja, ahí está el grano, y lo pisas para que finalmente se separa. Pregunta, ¿hay una gran diferencia entre el esfuerzo que requieres para el uno y para el otro? Una gran diferencia, ¿no? Una cosa es que tengas todo ese yugo encima de ti, tienes que estar jalando todo aquello, y otra gran diferencia es cuando tienes ahí pajita, ¿no? Una pajita y la pisas, ¿no? Buena vida. Además, lo interesante de estos animalitos, de las vaquillas, cuando trillaban, era que podían aún comer de paso mientras estaban trillando. Había doble ventaja. Trabajo liviano, podías comer mientras tanto, y era genial, ¿no? Era un trabajo genial a comparación de las vacas que araban, por ejemplo, ¿no? O los animales que araban, perdón. Entonces,
Dicho esto, vamos a volver a lo que dice la palabra del Señor. Efraín es una novilla domesticada. Efraín, entonces hace una comparación. Recuerden, cuando dice Efraín, se refiere a la tribu de Efraín, y cuando dice la tribu de Efraín, se refiere más bien a Israel del norte, para ser exacto, ¿sí? Lo que el Señor está diciendo aquí es que Israel era un ser acostumbrado al trabajo liviano y reacia al trabajo pesado. Lo que está mostrando aquí, hermanos, es que Israel quería los beneficios de Dios, ¿sí?, sin el compromiso con Dios. Quería los beneficios de ser el pueblo de Dios sin los esfuerzos que implicaba ser el pueblo de Dios. Y muchos estamos así. Y la palabra del Señor nos muestra con esta imagen, hermanos y hermanas, que Israel estaba acostumbrada a hacer un pequeño trabajo y luego que vengan las bendiciones. Y lamentablemente muchos de nosotros estamos, y la palabra correcta es mal acostumbrados. Dios nos da más bendiciones de las que imaginamos, mis hermanos. Y nosotros nos mal acostumbramos y esperamos hacer poco y recibir muchas bendiciones. Esperamos poco compromiso con el Señor, con las cosas de Dios, pero sí queremos las bendiciones de Dios en abundancia, ¿no? Un pequeño ejemplo, ¿cómo son nuestras oraciones? ¿Acaso la carga y el contenido de nuestras oraciones no son más bien pedir? Señor, dame esto, quiero esto y quiero esto, devuélveme esto y dame esto. Porque ese es nuestro corazón, pedir. Pero ¿cuántas veces nosotros oramos, Señor, ayúdame a comprometerme más con tu palabra? Ayúdame, Señor, a vivir conforme a tus principios. Ayúdame a tomar mi cruz cada día. Normalmente nuestras oraciones no son así. Ciertamente muchos de nosotros estamos como Efraín, una novilla domesticada que le gusta trillar. Con esta palabra el Señor nos muestra que Efraín o Israel era como un animal que elige solo lo cómodo, porque era súper cómodo. Y la pregunta es, ¿cuántos de nosotros estamos así, eligiendo lo cómodo, aún de la vida cristiana? Pero cuando vienen los momentos que no son tan cómodos, disciplinarnos en la palabra, disciplinarnos en la oración, humillarnos ante Dios constantemente, no nos gusta tanto esa parte. A Efraín, nuevamente, es decir, a Israel del norte, le gustaba la tarea fácil. Le gustaba la tarea fácil y le gustaba disfrutar de los beneficios sin esfuerzo. Y ese es el corazón de muchos de nosotros. Nos encanta la tarea fácil. Nos encanta disfrutar de los beneficios de Dios. Y ciertamente son muchos. Ciertamente las misericordias de Dios son abundantes, mis hermanos. Pero a veces olvidamos que todo lo bueno, aún los momentos tranquilos que nos da Dios, son para Él. Pero ¿cuántos de nosotros usamos los buenos momentos, los tiempos tranquilos de remanso de nuestras vidas para pecar contra Él, para pecar contra Dios? ¿Cuántos de nosotros, cuando tenemos un tiempo libre, en lugar de buscar un momento de edificación, simplemente buscamos un momento de distracción? Muchos de nosotros simplemente, bueno, tengo harto tiempo, ¿ahora qué hago? ¿Cómo mato el tiempo? O tengo tiempo, ¿ahora con qué me distraigo? Me lo merezco. Y ese corazón, mis hermanos, muestra realmente dónde están tus convicciones. Y de la gran mayoría de nosotros, nuestras convicciones están en buscar nuestro placer y nuestra comodidad. ¿Cómo tomamos decisiones en nuestras vidas? Cuando tenemos que decidir dónde estudiar, dónde trabajar, con quién casarnos, le preguntamos a Dios si le agradará. Y para no hacerlo místico, buscaremos en la palabra de Dios si hay principios que corroboran la decisión que estás tomando, o simplemente tomas decisiones por tu conveniencia. Es que me van a pagar bastante. No, es que es bien bonita la hermana. Es que es bien guapo el hermano. ¿Y cuántos de nosotros realmente tomamos decisiones pensando en agradar a Dios? ¿Y saben cuál es la ironía, mis hermanos y hermanas? Tomamos esas decisiones pensando exclusivamente en nuestras conveniencias, y cuando oramos que el Señor bendiga esa decisión.
Señor, bendice mi matrimonio, bendice mi trabajo, bendice mis planes, ayúdame. Esa es la ironía de nuestras actitudes, mis hermanos. Tomamos la decisión que queremos tomar y al mismo tiempo anhelamos las bendiciones de Dios. Esa es la acusación para Israel. Por supuesto, estamos en el libro de Oseas. Pero no me negarán que esa afirmación encaja perfectamente en algunos de nosotros. Bueno, el Señor usó esta imagen. Efraín es como una novilla domesticada que le gusta trillar. Y ahí viene el pero, ¿no? Pero yo pasaré un yugo sobre su hermoso cuello, dice el Señor. La segunda parte de este versículo introduce un cambio drástico de esta novilla que está pasándola muy bien, pisando nada más y comiendo y estando tranquila. Mas yo pasaré sobre su lozana cerviz, depende de la versión que tenga, ¿no? Sobre su hermoso cuello. Les voy a poner un yugo. Y hemos visto hace un momento en qué consiste el yugo. Y dice, haré llevar yugo a Efraín, arará Judá, quebrará terrones Jacob. Entonces, está indicando la palabra de Dios que ahora van a pasar a hacer los trabajos difíciles, ¿sí? Haré llevar yugo a Efraín, arará Judá. Ya hemos visto cómo era arar a la tierra. Ahora recordemos, el libro de Oseas es particularmente para Israel del norte o para Israel del sur. Es para Israel del norte, ¿no es cierto? Israel del sur es Judá. Pero interesantemente acá vemos también que hace alusión a Israel del sur, a Judá. Y está diciendo, voy a hacer que hará Judá, dice, Es decir, aún Judá iba a recibir trabajos duros. Quebrará sus terrones Jacob, dice las Escrituras también. Y cuando dice Jacob, da a entender, hace referencia a Israel también, ¿sí? Entonces, el yugo simboliza la servidumbre. Y aquí va a haber el cambio drástico, mis hermanos. Ellos estaban pasándola bien, estaban cómodos, estaban utilizando las bendiciones de Dios, no para Dios, sino para ellos. Y ahora el Señor les dice, ok, están tranquilos, están como una novilla domesticada, acostumbrada a trillar, pero ahora van a hacer el trabajo difícil, ¿ok? ¿Saben cuál es la peor parte de eso? Que el trabajo difícil iba a ser a manos del enemigo. Y a veces no lo vemos. No iba a ser que simplemente iba a trabajar el trabajo difícil con el mismo dueño, digamos, ¿no? Sino que ese trabajo difícil iba a ser con el enemigo. Entonces, a eso hace referencia la palabra de Dios. Van a hacer el trabajo difícil. Está hablando sobre el trabajo duro y está hablando sobre la opresión durante el exilio que iban a venir. Recuerden, aquí está haciendo particular y específicamente en esta parte, está haciendo referencia a la invasión que iba a venir por parte del imperio asirio. Ese iba a ser el yugo de ellos, ¿sí? Y eso es lo triste, iban a hacer ahora el trabajo duro, pero no para el amo que los cuida y los ama, sino para otros que los desprecia y los odia. Y así va a ser el castigo del Señor. Entonces, para ver la diferencia, hay una gran diferencia entre trillar y arar, ¿no? En el campo. Trillar era una tarea fácil. El animal pisaba la cosecha ya madura y listo. Arar era una tarea dura. La tierra estaba seca y se necesitaba más esfuerzo para romper, ¿no? Trillar te daba un beneficio inmediato porque mientras estabas pisando podías comer mientras trabajabas nuevamente. Arar era un esfuerzo sin recompensa inmediata. Y la realidad es que a nosotros nos encantan las recompensas inmediatas. No nos gusta esperar, más aún en estos tiempos, cuando todo lo tenemos tan rápido y a la mano. Trillar es un símbolo de comodidad y autoindulgencia. Arar es un símbolo de disciplina de parte del Señor. ¿Sí? Entonces, eso es lo que el Señor les está diciendo en este momento, que va a haber un castigo inminente. En resumen, ustedes están tranquilos, la están pasando bien, pero ahora esas cosas van a cambiar. Se vienen tiempos duros, se vienen tiempos difíciles. Si el Señor les diría eso a ustedes, ¿cómo estarían vuestros ánimos, mis hermanos? ¿Qué harían? ¿Qué harían? Pónganse en el lugar de Israel. Porque nuevamente, a veces es cómodo sentarnos ahí como si estuviésemos en el cine. No, pobre Israel, qué pena. Pobrecitos.
Yo quiero que nos pongamos en el lugar de Israel. ¿Qué harían ustedes? El Señor está mostrándole su condición. Están mal y ahora los van a invadir. ¿Cuál sería vuestra actitud? ¿Se animarían o se desanimarían? Sinceramente. No sean los espirituales, con confianza. Los muy espirituales, perdón. Lo normal es que, bueno, te desanimas, ¿no? Te preocupas. Uno podría pensar que eso iba a desanimar a los oyentes, y para eso viene el versículo número 12. Y es súper interesante porque es la reacción que Dios espera aún de nosotros en medio de la disciplina, en medio de la corrección. ¿Ok? Vamos a leer todos juntos el versículo número 12. Dice así la palabra del Señor. Angústiense, desespérense, todo ha acabado. ¿Eso dice en vuestras Biblias, mis hermanos? Por supuesto que no. Dice, siembren para ustedes según la justicia, sieguen conforme a la misericordia, rompan la tierra para sembrar, porque es tiempo de buscar al Señor, hasta que venga a enseñarles justicia. Este versículo es precioso, más precioso de lo que podamos imaginar. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque el Señor nos anima a seguir confiando en Él y a seguir buscando su rostro, aún en medio del dolor, aún en medio de la disciplina. El Señor nos dice, es tiempo de buscar al Señor. Yo quiero que lo vean, mis hermanos. El Señor ya les está informando, les está diciendo, el castigo es inminente. Van a pagar por la consecuencia de sus actos. Pero al mismo tiempo, ese mismo Dios está pidiendo o está indicando a su pueblo que confíen en Él. Que confíen en Él. Que siembren, pero para Dios. Que cosechen para Dios. Porque siempre, mis hermanos, es tiempo de buscar al Señor en nuestros buenos y aún más en nuestros malos tiempos, mis hermanos. En primer lugar, empieza diciendo, siembren para ustedes según la justicia. ¿Sí? Si lleguen conforme a la misericordia. Aquí nos muestra, mis hermanos, lo que el Señor quiere decir. Siembren para justicia. Él está mandando a vivir conforme a los caminos de Dios. Él está mandando a vivir conforme a los caminos de Dios. Yo quiero que vean el panorama completo. Estaban a punto de ser castigados. ¿Sí? El castigo era inminente. Y el mensaje del Señor en medio de eso es, vivan conforme al camino del Señor. A veces uno podría desanimarse, ¿no? O sea, ya para qué si me van a castigar igual, ¿no? Y el Señor en medio de eso dice, esfuércense, siembren en justicia. Y acá viene la frase más interesante, dicen, segad, o bien su sinónimo que es cosechar, cosechen en misericordia. Cosechen en misericordia. ¿Cómo podemos cosechar en misericordia? Eso lo vamos a ver en un momento. Lo voy a dejar en pausa solamente por un instante. Haced barbecho, dice la palabra del Señor. Y el barbecho significa romper esos terrones de tierra que estaban duras, ¿no? ¿Y con qué intención se rompen esos terrones de tierra duras? Las personas que tienen experiencia en el campo, para que la tierra esté disponible para sembrar, ¿no? ¿No es cierto? Pero es lo mismo que el Señor manda para hacer en nuestros corazones. Esos corazones endurecidos que necesitan estar dispuestos a escuchar su palabra, su semilla que es el Evangelio, su semilla que es su palabra. Entonces el Señor, desde el versículo 13 hasta el versículo 15, nuevamente reconfirma todo lo que estaba diciendo. Vamos a leerlo rápido y brevemente. Dice, ustedes han arado en iniquidad y han cegado en injusticia. Básicamente acá lo que nos está queriendo decir es que todo lo que nosotros vamos a sembrar, finalmente vamos a cosechar. ¿Sí? Y ahora le está diciendo a Israel, adivinen ustedes qué han sembrado cosas buenas o han sembrado cosas malas. Y el versículo número 13 dice, ustedes han arado iniquidad, entonces van a cosechar injusticia. Han comido fruto de mentira. Y acá dice, porque has confiado en tu camino. Y ese es el gran problema con cada uno de nosotros. La realidad es que en el fondo de nuestro corazón queremos ser independientes. Queremos tomar nuestras decisiones sin Dios. Nuevamente, nuestra tendencia siempre es la misma.
Queremos tomar nuestras decisiones sin Dios, pero queremos que Dios bendiga esas decisiones. Es nuestra tendencia. Pero la palabra nos dice acá, estás mal porque has confiado en tu camino. Has confiado en la multitud de tus guerreros. En el versículo 14 y 15 nos dice la violencia que iba a venir en camino, ¿no? Se levantará un tumulto entre tu pueblo, todas tus fortalezas serán destruidas. Como Salmán destruyó a Bet-Arbel el día de la batalla. ¿Alguien, mis hermanos, ha leído la historia de Salmán y Bet-Arbel? Le regalo un libro al que lo haya leído. ¿Seguros? No sean tímidos. 2 libros. Nada. ¿Seguros? Bueno, era una pregunta tramposa. No está en la Biblia, ¿sí? No está en la Biblia, mis hermanos. Interesantemente, en la Biblia no encontramos vestigios de qué pasó con Salmán y cómo destruyó y qué pasó en Bet-Arbel. Pero en el renglón siguiente podemos hacernos una idea de lo que pasó. Las madres fueron despedazadas con sus hijos, ¿no? No sabemos exactamente lo que pasó, pero vemos que fue algo sanguinario y cruel. Entonces el Señor está diciendo, se viene la destrucción para ustedes. Así será hecho en Betel, a causa de su gran iniquidad, dice el Señor. Al amanecer, el rey de Israel será totalmente destruido. Mis hermanos, toda esta explicación no tendría ningún sentido si no encontramos la conexión de lo que acabamos de explicar con el Evangelio. Y en este versículo, en Oseas 10, del 9 al 15, se ha usado mucho la imagen de sembrar, ¿no? De sembrar y de cosechar, ¿correcto? Y algo parecido, y la idea parecida, nosotros la encontramos en el Nuevo Testamento. Por favor, acompáñenme a Gálatas 6, del 7 al 10. Gálatas 6, del 7 al 10. Vamos, por favor, todos juntos a Gálatas 6, del 7 al 10. ¿Ya lo tenemos? ¿Ya lo tenemos? Amén. Gálatas 6, de 7 al 10. Dice, no os engañéis. No lo voy a leer todo, voy a leer el versículo 7 y el 8, mis hermanos. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es decir, todo lo que el hombre segare, eso también cosechará. ¿Correcto? En el versículo número 8 dice, el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y acá viene, mis hermanos, una pregunta. Parece una relación de causa-efecto. Cuando tú lees estos versículos, da la sensación de que el Señor te está diciendo, bueno, si haces las cosas malas, van a venir cosas malas en consecuencia, pero si obras de manera buena, van a venirte bendiciones. Da la sensación que dice eso, pero la palabra acá nos dice algo más profundo. Algo más profundo, porque nos habla del hecho de sembrar para el Espíritu, cuando tú lees todo el libro de Gálatas. Y hablas sobre segar para vida eterna. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué menciono esto? Porque acá las Escrituras nos muestran que nosotros segamos y sembramos en primer lugar para Dios. Si yo te pregunto por qué cosas te estás esforzando el día de hoy, en lo que sea que te estés esforzando, sea tu trabajo, tus estudios, lo que quiera que sea, ¿por qué te estás esforzando? ¿Y cuántos de nosotros con la conciencia tranquila podemos decir, me estoy esforzando en esto para Dios? Sembrar. La palabra de Dios nos manda a sembrar para el Espíritu. Y en realidad, ¿qué es lo contrario a confiar en los méritos? Sembrar para el Espíritu, mis hermanos, es rendirnos ante el Señor. No esforzarnos por cumplir reglas. Y haciendo una conexión con Oseas 10:13, Gálatas 6:8 en particular, nos muestra que la verdadera cosecha viene de confiar en Dios, no en nosotros mismos. Mucha atención, por favor. La verdadera cosecha viene de confiar en Dios. A veces tendemos a pensar que la buena cosecha simplemente va a venir de sembrar obras buenas.
Pero en realidad nosotros tenemos que ver, la verdadera cosecha viene de confiar en Dios. Por favor, acompáñenme a 2 de Timoteo 2:1. Rápidamente, por favor. 2 de Timoteo 2:1. Aquí la palabra de Dios nos manda a esforzarnos, a ser diligentes, a esforzarnos. Pero nos manda a esforzarnos en algo en particular. Es algo que van a ver en vuestras Biblias. Por favor, 2 de Timoteo 2:1. Les animo a que lo encuentren en vuestras Biblias para que lo resalten, lo subrayen y que sea de ánimo para ver en qué debemos esforzarnos. Amén. Ya tenemos 2 de Timoteo 2:1. Vamos a leer todos juntos. Esfuérzate en las buenas obras. Esfuérzate en ser buena gente. Eso no dice, ¿no? Contra todo pronóstico, no contra todo pronóstico, pero hay algo contraintuitivo, algo que no te esperas. Dice, esfuérzate ¿en qué? Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y esto te deja un poco, debería dejarnos un poco al aire, porque ¿cómo tú te esfuerzas en la gracia? Les explico. En teoría la gracia es un regalo, bueno, es un favor inmerecido, ¿correcto? Eso es la gracia. Es algo que alguien te da que tú no lo mereces, de manera que el Señor te lo da sin que tú lo merezcas, ¿correcto? Eso es por definición la gracia. El problema acá es que las Escrituras, en 2 de Timoteo 2:1 dice, esfuérzate en la gracia. Ahora, ¿cómo nosotros podemos esforzarnos en algo que Dios nos da? ¿No? ¿Cómo nos esforzamos? O sea, yo entiendo que tengo que esforzarme. Yo entiendo que la gracia es algo inmerecido. Pero cuando la palabra de Dios me dice, esfuérzate en la gracia, me deja un poco, debería dejarnos un poco desconcertados, ¿no? Porque esforzarse, mis hermanos, significa en realidad ser fortalecidos o recibir poder, cuando tú lo ves en su idioma original. Y eso ya ayuda mucho para entender lo que nos quiere decir la palabra del Señor. Cuando las Escrituras dicen esfuérzate en la gracia, en realidad nos está diciendo que seamos fortalecidos en la gracia y que recibamos poder en la gracia. Apóyate en la gracia, dice el Señor, no en tus propias fuerzas. Y ahí está, mis hermanos, porque nuestra tendencia, insisto, es apoyarnos en nuestras buenas obras. Inconscientemente pensamos, bueno, estoy pecando, quiero dejar de pecar, ahora quiero empezar a hacer las cosas bien. Y eso te dura un día, 2 días, 2, 3 semanas. ¿Y no les ha pasado que eventualmente están en el mismo punto donde han empezado? Porque la palabra de Dios nunca nos manda a esforzarnos con base en la nada. Nos manda a recibir un poder, a alimentarnos, a apoyarnos, atención, de la gracia de Dios. De la gracia de Dios. Es decir, depender activamente de Cristo. Porque lo que dice acá es, recuerden, seguimos en 2 Timoteo 2:1, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. No solamente decir, bueno, Dios me va a ayudar, es particularmente en alguien, en Jesucristo. Lo que las Escrituras nos mandan es a fortalecernos en nuestra fe en Jesús. En nuestra fe en Jesús. Que al meditar su palabra, al meditar su evangelio, al meditar en lo que Dios dice que ha hecho por nosotros, nosotros seamos fortalecidos. Noten, mis hermanos, siempre el punto de inicio es Dios. El punto de inicio es recordar qué es lo que Dios ha hecho por nosotros. Y después, por supuesto, van a venir las buenas obras. Pero solamente después. Solamente después vamos a tener obras duraderas que glorifiquen al Señor. Tengo algunas preguntas para ustedes, algunas preguntas finales. ¿En qué áreas de tu vida espiritual o personal actúas como una novilla domesticada? Recuerden que el Señor dice, ya sea que comáis o bebáis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Nosotros estamos llamados a ser excelentes o a procurar la excelencia en cada área de nuestra vida. No para ganarnos el favor de Dios, sino porque somos hijos de Dios. Y mi pregunta es, ¿en qué áreas de tu vida estás actuando como esa novilla domesticada, como esa vaquilla domesticada? Buscando solo lo cómodo y evitando el esfuerzo que Dios te pide.
A veces olvidamos que el Señor nos pide, esfuérzate y sé valiente, dice el Señor en sus Escrituras. ¿En qué áreas de tu vida estás siendo como esta vaquilla domesticada? ¿Te gusta solamente el trabajo fácil? ¿Oras solamente en los tiempos de crisis? ¿Sirves a los demás solamente cuando te conviene? Eso es fácil. Ahí estás haciendo el trabajo fácil. ¿Acudes a Dios solamente cuando los problemas ya te han arrinconado y ya no tienes a dónde ir? Ese es el trabajo fácil. Lo difícil, entre comillas, donde estamos llamados a esforzarnos es en todo momento, cuando las cosas están bien, cuando las cosas están mal, cuando aparece no suceder nada y cuando parece que todo el mundo se te viene encima. Siempre es propicio para buscar a Dios, pero requiere esfuerzo ciertamente, requiere esfuerzo de nuestra parte y es a lo que nos llama nuestro Señor. Yo quisiera que examines, ¿has preferido trillar, es decir, disfrutar las bendiciones en lugar de arar? Es decir, invertir en ser disciplinado, invertir en tu santidad, en el servicio de los demás. Y finalmente, ¿qué excusas usas para evitar el trabajo duro que Dios te llama a hacer? No tengo tiempo, me falta madurar. Y esta segunda es la vieja confiable normalmente de los varones. Sinceramente he encontrado pocas hermanas que dicen me falta madurar. Normalmente la reacción de las hermanas es quiero crecer, sí, he fallado en esta área, quiero crecer. Hermanos, con todo amor, la excusa de la mayoría de nosotros es, ay, es que me falta madurar, ay, es que me falta crecer. Entonces crece, entonces madura para la gloria de Dios. ¿Te sientes bien? O sea, ¿te sientes bien portándote como niño? Fluctuante con cualquier viento de doctrina, fluctuante en contra de las circunstancias, que las circunstancias te lleven de un lado al otro. Y luego con toda la comodidad del mundo, en lugar de humillarte ante Dios y decir, Señor, ¿qué estoy haciendo? Ayúdame a seguir en tus caminos. Simplemente decimos, no, es que me falta madurar. Hermanos, sinceramente, debería darnos vergüenza delante de Dios. Debería darnos vergüenza delante de Dios. ¿Qué excusas más estamos poniendo? No, es que otros lo van a hacer mejor. El Señor nos ha llamado a dar lo mejor de nosotros. Es que soy débil. ¿Acaso el Señor no dice que va a obrar en medio de nuestra debilidad? ¿Acaso el apóstol Pablo no dijo cuando soy débil, entonces soy fuerte? Y es que la confianza en Jesucristo es lo principal, mis hermanos. Pero confiar en Jesucristo también va a ser evidente en nuestra vida. Se va a ver. Respecto a cegar en misericordia, ¿cómo puedes sembrar en justicia en alguna de tus relaciones, en tu trabajo, en tu comunidad? ¿En qué situaciones te cuesta creer que Dios dará el crecimiento a tu esfuerzo? Porque nosotros necesitamos recordar, nosotros nos esforzamos, pero ¿quién da el crecimiento? Dios. Dios da el crecimiento. Y yo quiero preguntarte, ¿en qué áreas de tu vida te estás esforzando y todavía no estás viendo los frutos de tu esfuerzo? Porque a veces olvidamos que el Señor da el crecimiento. Y deberíamos darle gracias a Dios por el solo hecho de esforzarnos. Pero muchos de nosotros somos como un niño, ¿no? No tiene lo que quiere y como lo quiere y pataleta, ¿no? Una pataleta. ¡Ah! No tenemos esa misma actitud, mis hermanos. Pero ¿cómo me estoy esforzando y las cosas no cambian? ¿Cómo es posible? Estás llamado a esforzarte. Espera el crecimiento de parte de Dios. Va a llegar, pero va a llegar en el tiempo de Dios. Confía en el Señor. Y la pregunta en este momento es, ¿en qué áreas de tu vida no estás confiando en el Señor? ¿Eres de las personas que se esfuerzan por un tiempo, ve que no funciona, entre comillas, y busca otra forma de solucionar sus problemas? Arrepiéntete si estás en ese punto. Arrepiéntete si lo que te desanima en este tiempo es que el Señor todavía no te ha mostrado los frutos visibles del esfuerzo que estás haciendo para Él. El mismo Gálatas dice, no nos cansemos de sembrar, porque a su debido tiempo nosotros
Cegaremos si no nos damos por vencidos, dice las Escrituras. Finalmente, mis hermanos, hablando de yugo, y hemos visto cómo es el yugo, un elemento pesado, complicado, pero es curioso porque hay otro yugo que Jesucristo nos manda a llevar. Y para eso, por favor, quisiera que me acompañen a Mateo 11. Mateo 11, 28, va a ser el último versículo de esta mañana. Vamos, por favor, rápidamente, Mateo 11, 28 al 30. ¿Sí? Mateo 11, 28 al 30. Ayúdenme, por favor, con vuestro amén cuando ya lo tengan. Mateo 11, 28. Amén. 2 personas lo tienen. Necesitamos un poquito más. Amén. Bien. Dice así la palabra del Señor en Mateo 28, 11, 28 al 30. Es Jesucristo hablando. Es Jesucristo hablando. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. ¿No les parece un poco contradictorio, mis hermanos? El Señor Jesucristo llama, vengan todos los que están cansados, que van a llevar mi yugo. Es un poco contradictorio, ¿no? Es como, Señor, estoy cansado y un yugo no es precisamente lo que necesito, ¿no? Pero acá viene la grandeza de la vida cristiana. Aquí viene la grandeza de quién es Cristo, quién es Dios. Porque dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ese es el yugo de Jesucristo, mis hermanos. Es un yugo que en lugar de generarte cansancio, te genera descanso. Y más allá de un descanso físico, el descanso para nuestras almas. El descanso para nuestras almas. Y el Señor dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ese es el yugo que nosotros estamos llamados a cargar. Si el día de hoy estás cargando el yugo de tus malas decisiones, de tus pecados, el Señor está dispuesto a recibirte. Pídele perdón, confiesa tus pecados, arrepiéntete de tus pecados, cree en el Evangelio, cree en Jesucristo. Cree en aquel que dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esa no es una promesa de que todos tus problemas van a terminar, pero esa es una promesa de aquel que dice que te da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ese es el Dios al que buscamos, mis hermanos, amigas y amigos. No es un Dios al que buscamos para que desaparezcan nuestros problemas. Es un Dios al que buscamos para que sea nuestra paz en medio de los problemas. Y 2 cosas para algunos hermanos que en este momento están siendo rebeldes con Dios. ¿Saben cuál es el mensaje? Son 1, 2, 3, 5 palabras. 4 palabras. 3 palabras, perdón. Volvamos a Él. No hay mucho más que hablar. Vuelve al Señor. Arrepiéntete de tus pecados y vuelve a tu Señor. Y recuerden para las personas a las que Dios les ha hablado este día, lo que dice Juan 8:36. Así que si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Este mensaje, mis hermanos, no es simplemente un llamado a esforzarnos, sino un llamado a confiar en Cristo. No es un llamado simplemente a ver cuán mal nosotros estamos delante de Él. Es un llamado a buscar a nuestro Señor y Salvador. Es un llamado a buscar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Deja de portarte como esa novilla domesticada. Busca al Señor. Busca el yugo de Jesucristo. Qué preciosas palabras. Aprendan de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y saben qué es una cosa que demuestra que no somos mansos y humildes de corazón? Que no queremos la ayuda de nadie, ni siquiera la de Dios. Podemos llegar al punto de decir, Dios, ayúdame. Pero no queremos llegar al punto de decir, Señor, no puedo. Perdóname, he pecado contra ti.
Perdóname. Nuevamente, mis hermanos, la promesa de nuestro Señor Jesucristo: hallaréis descanso para vuestras almas. Permítanme leerles nuevamente el mismo versículo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Lo voy a leer nuevamente porque es un mensaje de Dios, de Jesucristo para ustedes. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Oh, mis hermanos, que el Señor nos dé ese descanso. Que el Señor nos dé ese descanso y que nos halle y que seamos hallados con nuestra fe solamente en Jesucristo. Vamos a orar. Padre Santo, gracias, Señor, por tu palabra el día de hoy. Gracias, Señor, por mostrarnos que nuestra tendencia es ser una vaquilla que quiere hacer el trabajo fácil. Perdónanos, Señor, porque somos muchas veces negligentes y descuidados con todas las bendiciones que nos das. Perdónanos, Señor, muchas veces usamos la salud que nos das para hacer cosas no solo que no convienen, sino que te ofenden, Señor. Perdónanos, Señor, por usar aún la inteligencia que tú nos das, las habilidades que tú nos das para nuestras tonterías, para ofenderte. Oh, Señor, ayúdanos a buscarte con un corazón humilde. Perdónanos si nosotros estamos confiando más en nuestros talentos, en nuestros dones, en la comodidad presente, que es tan pasajera, Señor, porque el mundo pasa y sus deseos. Mi Señor, obra en los corazones de tus hijos. Obra, Señor, en tu pueblo, que no sea solamente un momento emocional, que sea un momento, Señor, en el que nos hayas hablado. Padre Santo, te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.